¿Qué tal? Ya vimos en los marcos de trabajo utilizando patrones, pero que todo esto no quita la importancia de encontrar las entidades que nos están dando las principales funciones o reglas que tiene la aplicación a desarrollar. Y lo hemos visto en un ámbito un tanto empresarial, administrativo, pero en esta ocasión vamos a hablar de las capas y los límites en este tipo de diseño cuando estamos hablando en un ejemplo de un videojuego, aunque bueno, en este caso es uno muy sencillo que corresponde a uno textual. Entonces, lo que hemos visto normalmente es que los bloques o los componentes de nuestro software lo dividimos en tres, que son la interfaz del usuario, que representamos con estas letras UI, reglas del negocio y las bases de datos. Bueno, podemos dejarlo así simplificado, pero no siempre vamos a usar ese modelo. Consideramos entonces este juego de computadora que les decía. Vamos a decir que la interfaz del usuario es la que controla los mensajes, es decir, el texto que envía un jugador a las reglas del juego, que son las que le van a enviar la respuesta, ¿no? De acuerdo a ese comando. Entonces, estas reglas se almacenan en el estado del juego que está en algún tipo de estructura de datos, ¿no? Con estructura de datos nos referimos, pues puede ser cualquier tipo de almacenamiento. Pero entonces, con eso cubrimos todo. Esa es la pregunta que nos hace este autor. Y para ello toma en base un juego que en realidad existe, pero seguramente no conocen. Digo, en mi caso, tampoco soy de haber jugado juegos así de texto, pero el ejemplo corresponde a uno de 1972 llamado Hunt the Wampus, que tiene comandos simples como Go East, Shoot West, que puede ser avanzar. Normalmente los juegos los usamos con, ya sea con clics del mouse, estamos hablando de la computadora, presionando alguna tecla para que ejecute una acción, pero en este caso corresponde a texto y estos simulan ser comandos que realizan alguna acción y las reglas, tal como las reglas de negocio, nos van a definir o nos van a responder de acuerdo a esa instrucción, ¿no? Entonces, ubicándonos en este ejemplo, el jugador va a introducir un comando, la computadora va a responder con lo que el jugador supuestamente va a ver, oler, oír, experimentar. Y este jugador, pues en realidad está en la búsqueda de cazar un monstruo en un sistema que puede ser de cavernas, evitando trampas, precipicios, etcétera, muchos peligros, ¿no? Entonces, decíamos, las reglas del negocio van a estar separadas de la interfaz, pero en esta ocasión tenemos la intención de no nada más hablar de una interfaz en general y el almacenamiento, sino que ya que hablamos de comandos de texto, vamos a tener una variante, que en este caso queremos abarcar dos idiomas, ¿no? O pueden ser n idiomas, pero en el ejemplo vamos a dejarlo con dos. Entonces, tendríamos que separar esto que habíamos dicho, esa interfaz, esos comandos, pues en los diferentes idiomas. En este caso, no es la misma Go East que Ve al Este. Entonces, las reglas igual no necesitan saber cuál es el lenguaje que la persona está interpretando y por lo tanto el bloque, acuérdense, se separa. Las reglas del juego no van a saber de qué lenguaje le están, de qué idioma, perdón, estamos nosotros hablando o leyendo, interactuando, sino que la misma interfaz nos va a hacer esta traducción, ¿no? Entonces, por ello están separados en cada lenguaje como vemos en el diagrama. Entonces, aquí ya tenemos una descomposición del bloque que teníamos originalmente de 3, ya que tenemos o queremos expandir, estamos viendo todavía, estamos haciendo viable que tenga estas múltiples opciones. En el caso del almacenamiento, por ejemplo, también estamos hablando de que puede ser un alojamiento en un disco duro, pero podemos considerar que fuera memoria flash, inclusive memoria en la nube. Por lo tanto, la sección de memoria o bases de datos puede estar también designada como cualquiera de los tipos. Sin embargo, recordemos que las reglas de negocio, en este caso las reglas del juego, no tienen por qué saber en dónde se está alojando esta información. Simplemente la envía y entonces estas otras se van a encargar de guardarlo en lo necesario, ¿no? Entonces se crean entre estos dos medios de comunicación
unas APIs que van a ser usadas por las reglas del juego para comunicarse con el almacenamiento, así como se hicieron con la interfaz del usuario en estos dos idiomas. ¿Ok? Ahora, si estamos pensando, como lo hemos visto en los diagramas anteriores, eh, no nada más podemos dejar ahí el diseño. Si todavía pensamos en expandir, digamos, a otras opciones, es decir, suponiendo en este caso que estamos pensando en un juego de computadora, pues bueno, estamos automáticamente pensando en que el teclado nos va a servir como este dispositivo que nos envía el comando de texto hacia cualquiera de los idiomas, ¿no? Que este se va a encargar de llevarlo a las reglas del juego para interactuar. Pues bien, ¿qué tal si pensamos también que pudiera ser este texto enviado a través de otras formas, como es en el caso que nos menciona aquí el ejemplo, que sea un mensaje de texto o bien un juego que queremos aplicar a través de una aplicación de un chat o cualquier aplicación de comunicación donde pudiera servir este texto enviado como precisamente los comandos para este juego? Pues bueno, esta API todavía pudiéramos descomponer la interfaz del usuario que veíamos integradas en los idiomas como otra parte, otro bloque, como se ve en el diagrama, donde es la forma de recibir el texto. Y en este nos estamos valiendo de un bloque que realmente corresponde pues a una interfaz en la cual, así como los idiomas, estamos viendo una opción que es los SMS o los mensajes de texto y la otra pues los mensajes convencionales que son la recepción de palabras desde un teclado de nuestra consola pues para que posteriormente llegue al idioma que es el que los va a, digamos, identificar a cuál pertenece y así enviarse a las reglas del juego. De esta forma, lo que teníamos también en la parte de acá, donde hablamos del almacenamiento descompuesto en datos flash o datos en la nube, pues también pudiéramos ponerlo en un diagrama como almacenamiento, tomando esta forma de interfaz, recordemos que es la que nos hace esta inversión de la dependencia, de forma tal que las reglas pues no se enteren dónde, sin embargo el almacenamiento sí tiene que saber que existen las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, utilizando estos intermediarios, decíamos, este uso inextricable de APIs en forma de interfaz, se definen entonces componentes abstractos que son los que están implementando realmente estas, eh, digamos, clases, ¿no? Que tenemos acá, estas instrucciones. La importancia de esto, a lo mejor los hemos repetido muchas veces, es de que si algún elemento cambia no se necesita recompilar pues todos los bloques mencionados por las dependencias que generan. Entonces, la API que está correspondiente al idioma, pues realmente no es un bloque existente, ¿no? Un constructo real, sino que es una implementación de la parte de inglés y la parte español como los idiomas, de tal forma que las reglas de juego se van a comunicar como si fueran la API que se llama idioma. Sin embargo, los que la están implementando son tanto el español como el inglés, ¿no? Entonces, de esta forma también esta API de idioma se comunica con la entrega de texto, pero realmente los que están implementando esto es el SMS o el mensaje de la consola, o bien el mensaje del chat. Entonces, las APIs, perdón, están definidas y apropiadas por quien las usa, pero no quien las implementa. Acuérdense que esa es la intención de esta interfaz. Ellos hacen como una especie de virtualización de lo que se está realmente implementando en ese código. Entonces, en cada API realmente encontraremos estas interfaces del límite polimórfico, es decir, él va a determinar cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro para implementarse al comunicarse entre ellas. Podemos entonces simplificar el diagrama que vimos anteriormente, donde ya podían ustedes determinar que los bloques blancos pues realmente estaban sirviendo como algo separado y quedarnos de esta manera, ¿no? Obviamente estamos considerando que tanto en entrega de texto como en idioma y almacenamiento existen pues implementaciones
distintas y estas son las APIs que nos están cumpliendo esas funciones, ¿no? Si recuerdan estas flechas, todas están llevándome a reglas del juego. ¿Por qué? Porque son las que no van a cambiar, son las que queremos que se conserven a pesar de las modificaciones que surtan los cambios que se nos vayan ocurriendo. Pues porque estas contienen las políticas de mayor nivel, es decir, lo que queremos que haga, en este caso, el juego, el software, ¿ok? Y por ello la dirección de dependencia. Tomamos un programa sencillo para mostrar estos límites arquitectónicos, pero a diferencia de los anteriores, pues en un videojuego para ver que existe pues en todo tipo de desarrollo. La cuestión es dónde lo vamos a necesitar y esta implementación pues es lo costoso, ¿no? Es lo que nos consume más tiempo y sabemos que el tiempo pues se planea en un organigrama que corresponde pues a sueldos, corresponden a pues estos desembolsos que finalmente pueden tener prioridades con otros desarrollos. Entonces, tiene un costo si los implementas, pero también tiene un costo si los ignoramos. Es decir, no pensar en estas cuestiones nos puede llevar al problema de que en un futuro se nos ocurra implementarlos o a lo mejor decimos eso lo vemos después y no preparamos ese ambiente, pues nos va a salir costoso en cuestiones de tiempo tener que adaptar lo anterior, ¿no? Entonces, ¿los ampliamos estos límites o hasta dónde llegamos con esta expansión que vimos en todos estos diagramas? Pues la respuesta no es una receta, no es digamos, la recomendación general, ya que, como mencionamos, en este aspecto de los tiempos y los costos que representa, pues va a depender el arquitecto en gran medida, en conjunto con su equipo claramente, hasta qué nivel se va a implementar esto. Es decir, vamos a hacer un balance costo-beneficio, hasta qué punto vamos a hacerlo ya sea totalmente, parcialmente, es decir, hasta cierta etapa, o si pensamos que es un proyecto que va a llegar hasta esos límites y no pensamos desarrollarlo o abandonarlo en este caso, pues ignorar esta parte, ¿no? Y dejarlo con digamos, los primeros 3 bloques que teníamos en un inicio. A lo mejor nuestro equipo es muy pequeño y no necesitamos pues tanta explicación, ¿no? Y tanto desglose de conceptos como llegamos a hacerlo. Incluso no quiere decir que estemos desarrollando en su máximo complejidad este diagrama que vemos aquí. Ustedes saben que hay muchísimas otras cosas que intervienen en el desarrollo de un videojuego, en este caso es solamente textual, pero ¿qué pasa si mencionamos, por ejemplo, la cuestión del chat? ¿Qué pasa si ahora estamos metiendo cuestiones de red? Pues bueno, estas no están contempladas en este diagrama. Pensar que esta aplicación además va a utilizar comunicaciones en red, pues bueno, quizás necesite poner otro bloque donde maneje pues estas conexiones, estas comunicaciones, ¿no? Entonces, pues va a depender de la intención del desarrollo, ¿no? Y finalmente, pues todo desarrollo, toda codificación, pues tiene un componente principal, lo que conocemos como el main. Este main, pues es el componente que nos está creando todos estos objetos, todas estas clases, las está construyendo, las coordina y las supervisa, pero sin embargo, es el último detalle. Es decir, es el que tiene las políticas de menor nivel, es el que nos está sirviendo pues para echar a andar todo este diagrama que vimos y por lo tanto pues sí, es la parte de entrada al sistema, pero como estamos diciendo que es el último detalle, pues ya no estamos hablando en cuestiones de arquitectura limpia, pues de algo tan puro, por eso menciona aquí el autor que es como que más sucio de todos los componentes sucios, ¿no? Entonces, sí, carga todo el sistema de alto nivel y luego les da el control, ¿no? Entonces sirve de entrada como es el presentador para que luego los demás se encarguen. Entonces, pues sí, configura todas las condiciones iniciales, reúne los recursos y se considera pues un plugin. Entonces, como este plugin, pues se puede también tener varios, de tal forma que podamos tener un main para cada configuración de una aplicación, que puede ser, por ejemplo, el ambiente de desarrollo, puede ser el ambiente de pruebas, inclusive el de producción,
que puede llegar a ser pues distinto en cada país, ¿no? Va a depender los elementos que en cada país se utilicen para implementarse. Y pues bueno, si no nos queda muy claro, esto del componente principal es lo que vemos en codificación de esta forma. Los ejemplos que vienen aquí corresponden a la programación que veíamos de los módulos del juego este textual. Por eso tenemos en la parte derecha, si se fijan, el public static void main, donde dice pues make game, ¿no? Y trae ahí una dirección donde estamos viendo pues la función que lo está mandando llamar y luego creando el mapa, etcétera, ¿no? Finalmente, este va a lanzar todo lo que hicimos en los bloques, todo lo que desarrollamos para la interfaz, es decir, los comandos de dónde vienen, a cómo se interpretan de acuerdo a su idioma, cómo se llegan a las reglas del juego para que éste responda y también para que éste lo grabe o lo tome de nuestro sistema de datos que puede estar también en múltiples instancias, ¿no? Espero no haya sido tan confuso. Digo, la forma de interactuar textualmente con un sistema de reglas, que en este caso son un juego, pues corresponde distinto a guardar información y obtenerla para un sistema RP. Pero podemos ver que finalmente utilizamos los mismos bloques, digamos, que estamos considerando para la arquitectura básica, ¿no? Que son los componentes que dijimos en un inicio: interfaz de usuario, reglas de negocio y alojamiento de datos o bases de datos, ¿ok? Bueno, hasta aquí la presentación. Esto está también del libro, basado en el libro de Arquitectura Limpia de Robert C. Martin. Y pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta aquí la dejamos. Bye.